Ayer vimos la terminación del capítulo 24 del libro de Génesis, del versículo 34 al final. Recuerden que está el siervo de Abraham, que se llama Eliezer, está con la familia de Rebeca y está explicándoles el motivo de su visita ahí, es pedir la mano de Rebeca para Isaac, el hijo de Abraham. Y les platica toda la historia. Versículo 40, cuando Abraham le declara una palabra de fe a su siervo y le dan la encomienda. ¿Quién me lee el versículo 40? Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mí mi hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Así, esa es la palabra de fe, ¿eh? Sí. Siempre hay que declarar palabras de fe. Así lo hizo el siervo, tomó esa palabra y se fue y les comienza a explicar a los padres de Rebeca toda la historia, hasta llegar al punto donde les dice qué decisión han tomado. Versículo 51, ellos comentan pues que se vaya contigo si es que quiere, pero que se esperen 10 días más, le piden al siervo, y él está determinado a regresar inmediatamente con una respuesta. Versículo 56, ¿quién me lo lee? Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. El 57 de una vez, por favor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Sí, iré. Ese es lo que nosotros declaramos, ¿verdad? Sí. ¿Aceptas a Jesús como tu Señor? Sí, lo acepto. Al momento de decirle lo acepto, yo lo seguiré. Iré donde quiera que me mande. Y así hizo, enfiló, entregó los regalos a Labán, al hermano, y a Betuel, su padre de la mujer, de la muchacha, y caminaron hacia la tierra donde vivía Abraham e Isaac. Versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Nehuel. Dijimos que ese pozo, ¿qué simbolizaba? A Jesús. A Jesús. Es delicioso. Ahí estaba Isaac, y se estaba meditando en la palabra, como si estuvieras hoy en la mañana meditando con Jesús la palabra. Cuando alzó los ojos, también la doncella venía montada en un camello, y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque le había preguntado al siervo: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Qué bonita escena. Ella ya lo había visto, ya se había cruzado las miradas. Ese es mi señor. ¿Qué representa el siervo? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces cruzan. Eso se llama, nos dijo Ofelio un día, teofanía, ¿verdad? La representación de Dios en la tierra. Contó el siervo todo a Isaac lo que había hecho,
versículo 67. ¿Quién me lo lee? La trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y la amó. Así Jesús nos ama, ¿verdad? Nos ha tomado y nos ama. Capítulo 25, los descendientes de Abraham y Setura. Setura. ¿A quién le toca? Adelante. A mí me toca ya, a ver, ¿qué me dice? Bueno, antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos las gracias por esta mañana de oración aquí en tu presencia. Gracias por traernos con bien, gracias por nuestra vida, salud, la vida y la salud de nuestras familias, el bienestar de nuestros hogares. Bendícenos a todos los que estamos aquí y a quienes vienen en camino también. Tráelos con bien, Señor. En esta mañana me pongo en tus manos para que seas tú quien exprese y nos diga la verdad a través de tu palabra, Señor. Permíteme y permítenos abrir nuestro entendimiento para que sepamos exactamente qué es lo que tú nos quieres decir, para hacerlo carne en nosotros y también compartirlo allá afuera, compartir tu evangelio, que es la gran comisión que tú nos has dejado. En nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Vamos a ver este capítulo 25, que es una parte muy importante en la vida de Abraham. Vamos a iniciar, vamos a leer por partes. Vamos a iniciar con los primeros 6 versículos y vamos a leer de uno en uno, iniciando con usted, pastor, por favor. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Oxán, Medan, Madián, Isbac y Sua. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron Asurim, Petrusim y Leumim. Hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abidad y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Dio Abraham todo lo que poseía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas los hizo donativos y los separó de Isaac su hijo, cuando él aún vivía hacia la parte oriental. Ok, gracias. Recordemos que Sara murió a los 127 años y Abraham en ese momento tenía 147, 148 más o menos. Y vemos aquí que se volvió a casar, tuvo otros 6 hijos con Setura. Recordemos también que el nacimiento de su hijo Isaac fue el cumplimiento de una promesa, la promesa que Dios le había hecho, de que tendría descendencia. Estos hijos que procreó con Setura dieron origen a naciones. A la gran mayoría ya no los volveremos a escuchar en las Escrituras. A los que sí veremos más adelante, que Medán y Madián darán origen a las tribus que ya en otras ocasiones hemos estudiado, hemos leído, que son los madianitas y los medanitas.
que posteriormente se convierten en enemigos de los israelitas. Esto lo vimos a detalle, si recuerdan, en Jueces, en el capítulo 6, donde explica que era una plaga para Israel. Los persiguieron, los acosaron y no los dejaron vivir en paz. Siempre los estuvieron atacando. Las 21 naciones árabes que actualmente están rodeando a la nación de Israel son descendientes de Abraham. Sin perder de vista que la descendencia de la promesa de Dios a Abraham estaba ligada a su hijo Isaac, no a Ismael, que fue su primer hijo con Agar. Ok, gracias. Antes de morir, Abraham aún reconoció a Isaac como el hijo escogido, como lo vimos en el versículo 5, donde le da todo cuanto tenía a Isaac. Recordemos que las posesiones de Abraham eran cuantiosas, tenía muchas cabezas de ganado y mucha gente trabajando para él. En este estudio yo encontré que eran 318 trabajadores, pero aparte de esos 318 eran sus familias, porque así se acostumbraba antes a que el que trabajaba con su amo era él con toda su familia. Entonces, imaginemos cuántas personas vivían con él. Esto también lo vimos en Génesis 14:14. Además de sus familias, de estas personas, Abraham tenía oro y plata. Esto lo vimos en Génesis 13:22. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Así lo dice este versículo del 22 del capítulo 13. Todas estas riquezas se las entrega a Isaac, y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio dones, como lo acabamos de leer en el versículo 6. Cetura no fue esposa como Sara. Sara fue la única esposa de Abraham. Vamos a continuar con los versículos del 7 al 11. Continuamos leyendo de uno en uno, por favor, Alfredo. Si Sí. ayudas, por favor. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham, en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Suar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, allí lo sepultaron, allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Gracias. Abraham es el ejemplo más grande de una vida consagrada y entregada a Dios. Termina su peregrinar en este mundo a los 175 años. En su muerte también se cumple la promesa de Dios que le dijo en Génesis 15:15: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Así ya estaba escrito. Esta promesa la podemos tomar para cada uno de nosotros, el que lleguemos contentos y realizados en buena vejez, satisfechos, seguros y llenos de esperanza, sonriendo a la vida, ciertos de que Dios nos espera con gran júbilo. Amén. Amén. Ok. Al final de los días de Abraham y al final de los días de cada uno de nosotros, lo único que importa es qué clase de vida viví. Esto es lo único que en verdad importa, una vida llena de Dios, confiando en sus promesas. ¿Sí recuerdan que en Génesis 8
en el diluvio, cuando ya estaba por terminar, les hacía la pregunta de la paloma y el cuervo, ¿a quién me parezco? ¿Cómo soy? ¿Cómo me comporto? Aquí también hay algo similar, no sé por qué, me tocó más o menos algo así, para comentarlo, más o menos igual. Dice así, al final de nuestros días, yo me preguntaría, ¿viví haciendo la voluntad de Dios, siguiendo y viviendo sus mandamientos? ¿O viví una vida ignorando a Dios, sus leyes y sus mandamientos? Una vida centrada en mí, estableciendo mis propias reglas. ¿Cómo vivo? Dedico a Dios mis dones, mi salud, mi economía, mis obras, mis habilidades. Esto es lo que realmente cuenta de lo que realicé en esta vida, así como Abraham dedicó todo a Dios. Eso es lo que en esa parte hay que detenernos siempre un poquito para preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto es lo que quiere Dios de mí? Eso es lo que me lleva al camino para llegar a Dios. Actualmente, a ver, ¿cómo les explico? Yo me hago unas preguntas más o menos de este tipo, así cuando me encuentro con una situación difícil, me pregunto, ¿y esto haría Jesús? ¿O cómo reaccionaría ante esta situación? Por si en un conflicto con algún amigo, con algún hermano, con alguna situación que implica el detenerme y decir, a ver, ¿cómo debo de actuar? ¿Estoy actuando por impulso? ¿O realmente estoy siendo y actuando como un verdadero cristiano? Entonces, es ahí donde digo, no, pues Dios no haría eso, Jesús no haría eso, entonces, pues estoy mal. Por lo menos, y ahí me estoy dando cuenta que mi actuar o mi pensar y mi sentir están equivocados. Yo creo que es como el adicto. ¿Cuál es lo primero que debe hacer para corregirse? Es aceptar que está mal, así igual, en esta parte. Yo lo que hago primero es saber si estoy actuando bien o estoy mal. Y de esa manera digo, bueno, perdón, me arrepiento, ya. Vamos para la próxima, espero que ya no vuelva a suceder. Y yo creo que es una manera de ir corrigiendo nuestros pues errores, ¿no? Porque a fin de cuentas, regresando otra vez a lo del capítulo 8 de Génesis, traemos esa naturaleza, la del cuervo también, no solo la de la paloma. Entonces muchas veces nos gana o me gana mi naturaleza de cuervo para actuar de una manera errónea. Ok, bueno, vamos a continuar. En Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ser justo, honesto, vivir bajo la palabra de Dios, hacer carne su palabra en nuestra vida diaria y que nos llamen como nos llamen, no es en vano. Continuemos ahora con los versículos del 12 al 18, los descendientes de Ismael. Continuamos, hermana Silvia, por favor, de uno en uno, continuamos leyendo. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados
contados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Israel, Nebaiot, luego Sedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Ketur, Napis y Sedema. Pastor, por favor. El Estos son los 16. hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y salió el espíritu de Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Javila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo de Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Gracias. Ismael es el primer hijo de Abraham con Agar, la sierva egipcia de Sara. Ya lo vimos en capítulos anteriores. Hemos visto del por qué son importantes las genealogías para Dios, ya que a Él le interesa nuestra historia. Dios interactúa con personas comunes como nosotros. Las Escrituras demuestran que Dios usa personas imperfectas para su propósito. Demuestran que a Dios le importan las familias y también demuestran que Dios comprende nuestra situación de humanos. Es lo que creo que esto confirma lo que les comentaba de nuestra naturaleza, ¿no? Que pues es nuestra, lo traemos dentro de nosotros, el que pues el pecado de repente nos gana, pero aquí tenemos el camino de la verdad, en el cual tenemos que estar a diario apoyándonos en él para saber vivir una vida y llegar a una vida consagrada a Dios. Y yo creo que entre más pronto mejor, ¿verdad? Ok. Continuamos con los versículos del 19 al 26, que es el nacimiento de Jacob y Esaú. Continuamos. Sí, por favor. Juanita, ¿verdad? Sí. Sí, por favor. Esta es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Sigo? Es de uno en uno, por favor. Gracias. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trataba su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años, cuando Rebeca le dio a luz. Gracias. Perdón, nada más una aclaración. Es 60. Tengo yo, no sé, a lo mejor estoy 60, equivocado. Sí, ¿verdad? Gracias. Ok. Estos versículos nos recuerdan cómo comienza el Evangelio de Mateo. En estas palabras: Abraham engendró a Isaac e Isaac a Jacob. La genealogía que se sigue y se comenta en la Biblia es la de Isaac. Es interesante ver que Rebeca, al igual que Sara, era estéril, pero Isaac oró a Dios por ella, y entonces
ella quedó embarazada y dio a luz a gemelos. La lucha de estos dos bebés al nacer representa la lucha que tienen en la actualidad los pueblos árabe e israelí, según este estudio. Rebeca no comprendía lo que sucedía y consultó al Señor, y Dios le dio respuesta en los versículos 23 y 24. Lo vamos a ver, que me apoyan leyendo el 23 y 24, ¿en donde nos quedamos? Con usted, pastor. No, con el hermano. Alfonso. 23. 23, por favor. Ay, perdón. Ok, bueno, yo lo leo. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. De estos hijos se originan 2 naciones que desde su mismo origen están luchando por el poder. De acuerdo a la declaración de Dios, sin comprenderlo, Dios dijo que el hijo mayor serviría al menor. Sin comprenderlo se refiere a la madre, ¿no? El que nació primero fue considerado el mayor y se le llamó Esaú, que significa peludo, y por ser velludo y pelirrojo. Al segundo hijo le llamaron Jacob, que significa el usurpador o el suplantador, porque desde el nacimiento tomaba a su hermano por el talón, tratando de ocupar su lugar, más bien tratando de salir él, no sé, de alguna manera por naturaleza, yo creo, como que se apoyaba en él para que saliera primero, no sé, algo así me imagino. Pero bueno, vamos a continuar con los versículos del 27 al 34. Esaú vende su primogenitura. Vamos a leer solamente los versículos 27 y 28. Sí, por favor, creo que sí. Continúa usted, pastor. Y creciendo Gracias. los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Gracias. Tomemos en cuenta que el corazón de las personas es lo más importante, ya que revela el interior. De lo que está lleno mi corazón es de lo que yo reflejaré. Así nos ha dicho en diversas ocasiones el pastor. La obra de Dios en la vida de Jacob, que se relata en gran parte del libro de Génesis, culminaría con éxito, por lo cual comprobaremos que en realidad él fue durante toda su vida un hombre que tenía conciencia de pertenecer a Dios. En los versículos de 29 al 34, si vamos a continuar leyendo, por favor, de uno en uno. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, El 30, por favor. Le dijo, dame de eso rojo que había cocido, porque estoy muy fatigado. No, sí. Por eso se le llamó Edom. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió
y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Gracias. Este incidente revela el verdadero carácter de ambos hermanos. Esaú regresó del campo muy cansado y, como comúnmente lo decimos, muerto de hambre, ¿no? O sea, con mucha hambre. Está claro que en la casa de Abraham, pues nadie llegaría hasta el extremo de pasar hambre, pues había abundancia de comida y pues ahora sí que eran ricos, no había ese problema de falta de comida. Pero en aquel momento no había nada preparado para comer, salvo el guiso que Jacob había cocinado. Entonces Esaú le pidió de comer de aquella especie de sopa. Jacob vio la ocasión de hacerse con el derecho a la primogenitura e intentó comprarlo. Respecto al valor de la primogenitura, se sabe que el que posee la primogenitura era el jefe y el sacerdote de la familia. Tratándose de esta familia, significaba que él poseyese este derecho. Estaba incluido en el que poseyese este derecho, estaba incluido en la línea de descendencia que conducía hasta Cristo. Esaú no otorgaba a este privilegio ningún valor y tampoco quería ser el sacerdote de la familia, con la responsabilidad que ello requería. Jacob lo sabía. Esaú dice, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Esta expresión nos dice mucho del valor que él asignaba a los asuntos espirituales. O sea, para él no le importaba, no le interesaban, no tenía ningún valor. Pero la conducta de Jacob estaba también equivocada. ¿Por qué? Porque Dios había prometido, el mayor servirá al menor, ya estaba escrito. La primogenitura le llegaría de todas formas a Jacob, pero en el momento establecido por Dios, pero Jacob no fue capaz de esperar, así que se apresuró a obtener por sus propios medios, con habilidad y astucia, lo que Dios ya le había prometido. Trató de manipular los acontecimientos y de adelantarse a los planes de Dios. Debía haber esperado que Dios le concediese dicho derecho. Se sentía capaz de ocuparse de sus propios asuntos. Como lo veremos más adelante, llegaría una etapa de su vida en la que Dios le instruía, llevándole a enfrentar graves dificultades y permitiéndole sufrir a causa de la astucia de otro, concretamente de su tío Labán, que eso lo vamos a ver más adelante en otros capítulos de este libro de Génesis. Este capítulo concluye destacando el desprecio de Esaú por los valores espirituales que lo llevó a renunciar a aquellos privilegios y responsabilidades del derecho de primogenitura, dominado por satisfacer una necesidad física momentánea, que era la comida. Y con esto concluimos este capítulo 25 del libro de Génesis. La honra, la gloria y la alabanza es para Dios y el aplauso también. ¿Y alguna duda? El pastor nos la saca. ¿Comentarios? Pues me quedo atónita porque todavía a esa edad se volvió a casar Abraham y volvió a tener ¿Sí? una descendencia, como le había dicho. Acuérdense que había dicho Sara, su mujer, cuando se presenta la voz del padre y le da la promesa de un hijo. ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Qué dijo? Volveré a tener placer con mi esposo, siendo yo de 90 años y mi esposo de 100 años.
Y cómo dice que la escritura que ella sacó fuerzas, ¿verdad? Que creyó en la esperanza contra esperanza. Pero muere después de 37 años cuando nace Isaac. Muere ella a los 137, ¿no? Sí. Y él, ¿cuántos tenía? 147. Cuando él muere. Pero cuando muere Sara, él tenía 147. Y cuando muere Abraham, ¿a qué edad muere? 25 años más, 28 años más. Más bien, 18 años más, de 137 que muere Sara, 147. él tenía 147. Y muere a los 165. 75. 75. 27. 27 años. 27 años después. 27, 28, ¿verdad? 28. 28 años. Sí. 28 años después, en ese lapso, tiene 6 hijos. Con una mujer que no se habla mucho de ella, ¿verdad? No. Realmente no se habla mucho, pero bueno, vive con él en la vejez. Quiere decir que se puede uno volver a casar después de muerto. Viudo sí, ¿verdad? Y tuvo 6 hijos más. Bueno, esos hijos, ¿qué sucede con ellos? Versículo 6. Pero a los hijos de sus Perdón, el 5 y el 6, ¿sí? Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental. Me llama la atención que es en plural concubinas, ¿se fijan? ¿O alguien tiene otra versión? Es en plural. Bueno, yo supongo que es porque otra de quien pasó a ser concubina fue Agar. Así es. Entonces, pero ella ya la había despachado. Sin embargo, pues tiene un hijo Con ella. con ella, y yo creo que ahí, en esta parte se refiere también a ese hijo, ¿no? Sí. que les da dones. Al principio pensé que eran dones como los dones que Dios nos da, pero no, son dones de Físicos. dádivas, ¿no? Sí. Regalos. Regalos. Ahora, ¿hacia dónde los manda? ¿Al oriente o al occidente? Al occidente, porque dice que su hijo vivía al oriente, Isaac. Bueno, dice aquí, pues hay que entenderlo. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, regalos, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental, ¿verdad? Hace una coma, dice hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces, ¿se acuerdan de dónde vienen los reyes magos? De Oriente, ¿verdad? Probablemente sean de esa historia. ¿Qué sucede después? Muere Abraham a los 175 años. Dijimos que eran 28 años, ¿verdad? Exhaló el espíritu. ¿Qué significa exhalar el espíritu? Desprenderse del cuerpo. Desprenderse. ¿El espíritu a dónde se va? A la presencia de Dios, ¿verdad? Exhalas. ¿En qué momento recibes el espíritu? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, voy, preparo una habitación y vengo por lo mío? ¿Qué es lo de él? ¿Quién es el que da la vida? Dios. ¿De a quién le pertenece? ¿Mi espíritu a quién le pertenece? A Él. Él es el único que da la vida. Entonces, el espíritu regresa a la presencia de Dios. Dice que en buena vejez, ¿qué tan buena vejez serán estos tiempos? Anciano y lleno de años. Buena vejez, anciano y lleno de años. 3 cosas. ¿A qué se refiere buena vejez? Sano, completo, lúcido, ¿verdad? Dice, esa es buena vejez.
anciano. Porque es anciano y lleno de años. ¿No sería lo mismo? Igual el anciano se refiere a lo físico, el cuerpo físico. Lleno de años. En sabiduría. De años bien vividos. En sabiduría, creo que. Yo creo que en actitud. La actitud anciano, ya Aceptando lo que es. en buena vejez anciano, pues ya una persona sabia, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que anciano para mí, o yo lo interpreto como maduro, muy maduro en la cuestión de la relación con Dios. Yo lo Sabio. interpreto así. Sabio. ¿Verdad? Ah, ok. Y lleno de años. ¿Cuántos años? 175. Fíjate, después de los 100 años, que parecía que ya estaba anciano y lleno de años, todavía tuvo hijos, 6 hijos, y se volvió a casar, y todavía le pusieron el corazón alegre, ¿verdad? Se alegró el corazón. Por eso el amor alegra el corazón, ¿verdad? Y lleno de riqueza. Lleno de riquezas. Y muere y sucede algo en su sepultura. ¿Quién viene a sepultarlo? Sus hijos. Pero Ismael estaba lejos. ¿Se acuerdan que ya no lo volvió a ver? Lo despachó. Entonces, en las bodas y de aquí viene, y en los sepelios es cuando se junta la familia. Vino a rendir honores, ¿verdad? Su hijo Ismael. Isaac vivía con él, pero Ismael vivía lejos, estaba separado de la familia. Y entonces viene y a los honores. Y aquí me llama la atención, nada más habla de Ismael y de Isaac, y de los otros no habla. ¿Por qué? Porque las escrituras solo siguen la línea de Jesús, ¿no? Sí, es por eso. Bueno, estaba la promesa, obviamente con el matrimonio original, digamos así. Y aunque Ismael no era de Sara, pero le pertenecía indirectamente a Sara, porque Agar era su esclava. Porque Dios había hablado específicamente de Ismael, ¿verdad? Sí. Cuando se encuentra en el desierto, ahí en el pozo, de que todo lo ve, le dice, de él también sacaré una gran nación, ¿verdad? Sí, sí. De él también. Entonces, él también, como que Dios distingue a esos dos, porque de ellos habló. De los hijos de Cetura no habla nada Dios. Abraham no intercede por ellos, ¿o sí? No. Pero en Ismael sí. ¿Y qué será de Ismael, Señor? ¿Se acuerdan? Sí. De él también me he acordado de ti, he escuchado tu oración. Entonces, los importantes aquí es Ismael e Isaac. Y ahí se unen los dos, ahí hacen las paces y sepultan al viejo Abraham. Pastor, ¿Sí? entonces es una cuestión que está desde la palabra de Dios, que algunos hijos sean más cercanos que otros, o por ponerlo en esa palabra, importantes para sus padres, unos que otros. Ese tema viene adelantito. ¿Aquí era importante Isaac? Sí. Sí. ¿Era importante Ismael? Sí, fue su primer hijo, ¿recuerdan? Y recuerdan que Sara dijo, será mi hijo. Cuando esté naciendo yo lo tomaré de los brazos y será mío. Fue una declaración que tuvo ella, ¿no? Entonces era una línea muy importante para ellos. Ahora, dice que amaba a Isaac y a él le dio todo y a los demás los despachó. ¿Por qué? A Isaac sí. Porque era el esperado, el que vivió con la mujer que amó toda la vida. Él siempre amó a Sara. Recuerdan que la amó tanto que le dijo, tu sierva, Agar, si te molesta está en tus manos, aunque esté embarazada, aunque vaya a ser mi hijo, despáchala si quieres. O sea, amó a Sara sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, en Isaac se cumple el amor, la palabra de Dios.
Ismael también lo amó, pero el amor principal era de Sara. Lo vamos a ver más adelante con José el soñador, ¿verdad? Vamos a tocar ese tema también. Pero aquí también lo vamos a volver a tocar más adelante. ¿Qué sucede? Los descendientes de Ismael, bueno, muere Ismael de 137 años, la misma edad de Sara. Qué increíble, ¿no? La misma edad de Sara muere Ismael. No sé por qué, habría que investigar. De ahí vienen los hijos de Madián, que nos comentaba que es un pueblo que peleará contra el pueblo de Israel. El nacimiento de Jacob y Esaú. ¿Cómo se da? ¿Era Isaac de cuántos años cuando tomó por mujer? 40 años. ¿A los cuántos años queda embarazada? 20 años después. Dice que lo tuvo a los... ¿dónde me Bueno, dice que era Isaac de 40 años cuando se casa, ¿verdad? Pero ella, cuando tiene a su hijo... No lo menciona, sin embargo, ayer estábamos comentando que a lo mejor ella tenía como 20. Aquí está, mire, versículo 26. ¿Quién me lo lee? Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella le dio a luz. 60 años. Cuando se casa, ¿cuántos años tiene? 40. 20 años 20 años. en tener. Ahora, descendencia. ¿En qué momento ella se embaraza? Cuando él ora. Antes no había orado. ¿Por qué no había orado? 20 años sin tener descendencia. Él ni siquiera había escogido a esa mujer, aunque dice que la amaba. ¿Quién se la había escogido? El Espíritu Santo, recuerdan, te representa al siervo, ¿verdad? Porque el Padre lo pidió y Dios se lo dijo. Entonces, le mostró una mujer y tardó 20 años para que quedara embarazada, hasta el punto que Dios tenía que tratar con él. ¿Por qué él no había orado durante 20 años? Si iba a meditar, ¿recuerdan el pozo que todo lo ve? Iba a meditar, iba a hablar con Dios, pero no había pedido. Hasta el momento que ora. Ahora, ¿cómo sería el clamor de él? ¿Por qué el Señor había cerrado la matriz de Rebeca? Por 20 años. ¿Qué tenía que enseñar? ¿Qué tiene Dios que enseñarnos a nosotros? Que nosotros estamos acostumbrados a la palabra de Dios, a venir a meditar, pero nos falta algo. ¿Cómo necesitamos orar? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos orar? Por una necesidad. Hasta llegar al punto que había ya una necesidad. Él se estaba volviendo viejo. Ya llevaba 20 años de casado y no tenía hijos. Se creía, él probablemente como había nacido bajo la bendición, todo lo tenía, ¿verdad? Todo. Incluso ni siquiera se preocupó por ir a escoger una mujer. Era el hijo consentido de Dios, al parecer. Sí. Pero le faltaba sacar la casta, ¿no? De buscar a Dios con toda su alma y con todo su corazón. A veces Dios nos lleva a un punto que tenemos que buscarlo a Dios por una necesidad. Ya, no aguanto más. Yo sé que me iba a dar hijos porque esta mujer me la dio Dios. Había una promesa. Estaba la promesa, le creía la promesa, pero me faltaba clamar a Dios por mi promesa. Entonces tenemos que aprender a clamar a Dios por tu promesa. La palabra está escrita, pero tú tienes que aprender a clamar a Dios. Dice que oró
oró a Dios. Dame hijos, Señor. ¿O cómo oraría? ¿Cómo sería la oración? Señor, ¿qué pasa? Yo no puedo dar la vida, aunque he tenido todo, no tengo hijos. Se oró a Jehová por su mujer, que era estéril. Tú me la diste, Lo Señor. aceptó Jehová. Aceptó a Jehová esa oración. ¿Te fijas la necesidad? Estaba tan acostumbrado a las bendiciones que no sabía clamar por sus necesidades. Entonces Dios le pone una necesidad muy fuerte. Bueno, y de ahí le da una palabra. 2 naciones en tu seno, 2 pueblos divididos en tus entrañas. Ya, están divididos. Se hacen 2 pueblos aquí. Pero el menor servirá al mayor. No, al contrario. El mayor. El mayor servirá. Perdón, el mayor servirá al menor. Pero el mayor servirá al menor. ¿Por qué? ¿Por qué la primogenitura? ¿A qué se refiere la primogenitura? ¿Pero por qué era la primogenitura tan importante? En derecho. Primero Porque derecho. tenía derechos. Porque así estaba escrito, el primero será mío, dice el Señor, ¿verdad? De todo lo que tuvieres es mío, yo lo voy a bendecir. Entonces el primero era bendecido por Dios, ¿verdad? Como el hijo mayor, bendecido por sus padres. Pero él tenía que, ya lo estaba describiendo Dios a Jacob. ¿Qué significa el nombre de Jacob? Usurpador, ¿verdad? En otras traducciones dice tramposo. ¿Por qué? Nace el pequeño Esaú, rojo y velludo, peludo, dice la escritura. Que fue un hombre fiero y cazador, ¿verdad? Pero el hijo menor, el de usurpador, ¿lo agarra de dónde? Del talón. Imagínate esa escena, un bebé agarrando el talón del hermano. Bueno, los que hemos visto cómo nace en la televisión, yo lo he visto, los gemelos, nace uno y de ratito viene el otro. Pero venían juntos. ¿Cómo sería la escena? ¡Ey! No me deja. Usurpador. ¿Qué representa ese agarre en el talón? ¿Qué representaría? Si tú fueras la partera en ese momento, o el médico, ¿qué dirías? Tenaz. ¿Cómo? ¿Tenaz? ¿Sí? Aferrado. Ser el primero, ¿no? ¿A qué? A ser el primero. Me ganas, pero aquí te tengo. No te voy a soltar. Es que aquí dice que luchaban las criaturas en su vientre, desde su vientre y esta. Ahora, ¿qué carácter tenía Esaú? ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo era? Cazador. Yo me imagino como un vikingo de esos colorados, ¿verdad? Que le gustaba la caza y era el consentido de él. ¿Por qué? Por lo aguerrido, ¿no? Ta. Rambo, ¿no? Rambo en Colorado. ¿Y Jacob, cómo era? Era más apegado a la casa. con su Ay, mamá. el tiernito, Jacobito, ¿ah? Y consentido. Que la mamá le enseñó a hacer bien los guisos. Aprendió el oficio de hacer frijolitos charros y toda la cosa. Así era el carácter diferente. Pero Jacob en su interior traía otra personalidad. Yo quiero la bendición de Dios. Pareciera que en la familia el que la mereciera, quien fuera. Isaac era el orgullo, Saúl, el cazador. En esos tiempos el más fuerte era el conquistador, ¿no? Como los reyes. Era el tiempo de pelear. Pareciera que fuera Esaú. El tierno, no, ese está en casa. A lo mejor la mamá le enseñó a coser y a surcir a la cocina. Pero ahí está, siempre meditando en lo que él quería. ¿Qué quería?
¿Qué quería él? ¿Qué dijo la mamá cuando el siervo le dijo, ¿quieres irte? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan de lo que nos comentó Angélica? Decidida, ¿o no? Una mujer decidida, sí me voy, dejo la casa. Labán y su papá Betuel le dijeron, vamos a preguntarle a ver si quiere la doncella. Y ella dijo, sí me voy, vámonos. Ella, mujer fuerte, mujer que le dio de beber a 100 camellos, mujer decidida. En su interior ella estaba transmitiendo un carácter hacia Jacob, un carácter que pareciera escondido, ¿no? El débil de la mujer, pero había una fortaleza en ese carácter. ¿Qué? Determinación, decisión. Y entonces viene de repente Esaú, viene de cazar. Dijimos cuál era su carácter de él. Cazador, hombre de trabajo también. Rudo. Pero muy mal administrador de las bendiciones de Dios. Malo. La prueba está que Jacob ha preparado un potaje, un guiso rojo. ¿Qué tipo de guiso rojo puede ser? Dijo que eran lentejas. Un entomatado, un menudo con lentejas, no sé. Pero olía sabroso. ¿Has pasado por un lugar que es, ay, qué rico huele el café? ¿Eh? Sí. O están guisando huevo con chorizo, se me antojó. Entonces, algo que era muy aromático, ¿verdad? ¿Sí? Pastor, perdón. Esto que le sucede a Jacob, lo mismo le sucedió a David, ¿no? Que era el más pequeño, el más pequeño, el menos idóneo para una lucha contra un gigante. Así es. Así, yo lo relaciono. Así es. Algo está pasando en la vida de Jacob que está deseando algo grande. Por eso nosotros a nuestros hijos tenemos que enseñarles a mirar al cielo, a ver la grandeza de Dios, a no estar viendo hacia abajo, sino mirar la grandeza. Hay un dicho que yo les enseño a algunas personas, y sobre todo a los jóvenes, ¿no? ¿Qué quieres comer? ¿Cazar ratones? Es fácil cazar ratones, ¿verdad? Pero cazar, no, esta se me fue. Aves, un pato, no, se me fue el nombre. Gansos. Es muy difícil cazar un ganso. ¿Por qué? Porque la piel es muy dura, muy dura. Entonces hay que saberle pegar. Si quieres comer siempre ratones, tíralo abajo. Y siempre comerás. Vas a batallar para pegarle al ganso. Dejarás de comer algunos días. Pero el día que aprendas, jamás volverás a ver a la tierra. Siempre le vas a tirar al ganso. Aprenderás a comer como reyes. Entonces tú tírale siempre arriba, hacia lo grande, no hacia lo pequeño. Tírale siempre a hacer tu propio negocio, no a depender de otros. Cuando tú dependes de otros, pues siempre serás un ratón. Pero si tú haces tu propio negocio, aunque dejes de comer y aunque veas que los demás están comiendo, pero tú no, algún día tú les darás de comer a ellos. Vas a aprender. Entonces, Jacob, ¿qué estaba haciendo? Aprendiendo cómo obtener lo que había perdido en el seno de la madre. ¿Qué es lo que había perdido? Porque había una lucha, ¿verdad? La primogenitura. ¿Por qué la había perdido? Porque el hermano era más fuerte, ¿verdad? Pero se necesitaba más inteligencia. ¿Qué le gusta a mi hermano? ¿Cómo viene? Viene hambriado. Entonces le dice, dame de comer esto que estás haciendo. ¿Cuál es
dice la Escritura que debemos ser astutos como ¿quién? Como la serpiente, ¿verdad? La serpiente. La serpiente fue astuta y le robó la primogenitura a Adán, ¿o no? Se la robó. Entonces dice Dios, sean astutos y conquisten como la serpiente. ¿Qué hace Jacob? Dice, ¿quieres comer? Él se prepara y está, me imagino que está con la cuchara así. Es que se le antoje, ¿verdad? Y el otro dice, dame. Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuál fue la respuesta de Esaú? ¿De qué me va a servir? ¿De qué me sirve? ¿Te fijas? ¿De qué me sirve? Como si alguien dijera, recibe a Cristo, lee la Biblia. ¿De qué me sirve? ¿Han oído eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Nadie la lee. Pero él decía, yo sí sé que esto vale oro, ¿no? Más que el oro. Hay mucha gente que desecha esto, ¿no? La palabra de Dios. No, eso no. ¿Para qué me la quiero? Tómala. Entonces, tómala. ¿Qué es lo que sucede con él? Quiero la primogenitura. La quiero. Dámela. Dame esa bendición. Pareciera que no, esa bendición no pasa nada. Pareciera que en la vida no pasa nada. Cuando tú le dices, lee la Biblia, ¿para qué no pasa nada? La vida sigue igual. Es más, tú, ¿cómo andas? ¿Andas sin trabajo? Mejor disfruta la vida, no la pierdas ahí. Pero Jacob sabía que había una bendición espiritual, ¿no? De hecho, perdón, aquí en esta versión que tengo, pastor, Sí. habla de Jacob, que en hebreo es Yab, Jacob, es la forma abreviada de Yab, Jacob, el nombre semita cuyo significado es que Dios proteja. Mira qué bonito, ¿eh? Es que Dios proteja. Aquí ese nombre se asocia con la palabra hebrea traducida por talón, que tiene un sonido semejante. Entonces va relacionado, pero que Dios proteja, desde ahí está protegiendo Dios a Jacob. Qué bonito esa versión. Eso no es el nombre semita. Dios habla. También estoy pensando, o sea, ¿por qué fueron gemelos, no? Bien pudo Dios decir, primero que nazca uno y luego el otro y se evita la pelea desde el vientre. Pudo haber sido, ¿no? Sin embargo, yo creo que también aquí nos enseña o nos dice cómo al ser esposado hay una bendición. Y también cuando el hecho de que Jacob le dijo, pues véndemela, los dos conocían la historia de su papá. Por su consecuencia conocían la historia del abuelo, o sea, de cómo es de que era la promesa. Entonces, yo creo que en esa... Jacob, más inteligente, más perspicaz, dijo, hay algo, si mi papá, mira cómo es mi papá, si entonces hay algo detrás de ello, ¿no? Entonces le dice, pues déjamela, si no la quieres, échamela. Entonces ahí son 2 o 3 cosas que sí, Jacob, yo creo que pensaba, analizaba. Acuérdense cuál era la promesa que le había dado a su abuelo. Haré de ti una gran nación. Y todo lo que tengas, y poseerás toda la tierra, y la puerta de tus enemigos poseerás tu descendencia. ¿Cómo era Isaac? ¿Cómo fue su vida? Sembró Isaac y Dios multiplicó a 100 por 1. Entonces había una promesa, como dices tú. ¿Por qué él decía, mis tíos, podría decir mis tíos, no fueron tan bendecidos como fue mi papá Isaac? ¿Por qué? Porque mi papá Isaac me platica que hasta que él oró, mi mamá se embarazó, aunque tenía todo. Porque en la primogenitura hay una relación personal con Dios. O sea, Dios, serás mi hijo, dice la palabra de Dios, el primogénito, apártamelo para mí. Entonces yo quiero ser apartado para Dios. Ahora, ¿eso es lo que buscamos? ¿Que seamos apartados para Dios? ¿Que tengamos una
una Comunión. comunión directa con Dios a través de Cristo, ¿verdad? ¿La tenemos? Sí. Jacob, sin tenerla, lo creía. ¿Te fijas cómo viene la fe de Abraham en Jacob? Sin tenerla la creía. Sin tenerla yo la tengo. La tienes que pelear. ¿Te la tienes que ganar? Sí. ¿Cómo te la ganas? Creyéndole. Hay un versículo en Marcos, precisamente en el capítulo 5, donde se acerca a Jairo y está preocupado por su hija. Y lo único que le dice Jesús, dice, no tengas miedo, cree. Solo cree. Solo cree. Así es. Entonces, hay que creer. Y Jacob está solo, ¿eh? A veces en el transcurso del tiempo tienes que aprender a creer. Cuando tú trabajas al Señor, le trabajas para Él, por ejemplo, los ministerios, ¿a quién le trabajas? ¿A la casa de oración? No. A Dios, siempre a Dios. ¿Al hombre? No. A veces tendrás ayudantes, o a veces estarás solo, o a veces tendrás gente a tu lado. Pero siempre creyendo que Dios está a tu lado. Siempre con Dios. Esa es la mentalidad de Jacob. O sea, yo estoy solo, no soy el primogénito. Es más, probablemente era menospreciado, porque estaba en casa. Por el papá decía, sal con tu hermano a cazar, ándale a trabajar. No, pues estoy guisando. Estoy ayudando a mamá. Ándale, sálgase. No, pues estoy con mamá. Pero él pensaba, decía, yo quiero la relación con Dios. La peleé desde el vientre. Tal vez la perdí. Una batalla, más no la guerra, ¿no? Pero ahora estoy peleando. El hermano mayor la tenía en las manos. Adán la tuvo en las manos. También Isaac, ¿no? Él no era el primogénito. Y le dieron de alguna forma la primogenitura. ¿Por qué se la dieron? Porque era de la Porque era promesa. la promesa. Él era la promesa. Porque Dios guardó a Sara. ¿Se acuerdan? Guardó el vientre de Sara. Porque en este va a haber una promesa. Y te voy a dejar, Abraham, que tu mujer haya pasado la época fértil para enseñarte que yo soy el que doy la vida. Que creas en mis promesas. Entonces, había que esforzarse, ¿no? Había que esforzarse. De hecho, aquí vemos a Jacob. Dice, júrame. Versículo 33. ¿Quién me lo lee? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. La palabra, ¿se necesitaba firmar alguna letra o algo? La palabra. Y estaban solos, pero estaba con Dios de testigo. ¿Te fijas? Que cuidado cuando andemos hablando cosas. Dios siempre nos escucha. Ahí el Señor selló el pacto de hombres. Ah, sí, vendiste la primogenitura. Él la merece. Cuidado con andar hablando cosas. No hablemos cosas que no corresponden, porque Dios escucha todo, ¿verdad? Este fue un pacto ante Dios. También aquí hay un momento en el que Rebeca quiere morirse, o cómo se sentía durante el embarazo. Y sin embargo, cuando va al Señor y le da la explicación, ya como que se calmó. ¿Cómo? También en otro momento Esaú quiere morirse de hambre. Y si Dios le hubiera ido también en oración. Y yo lo veo cuando vienen las personas de tanatología como un duelo muy fuerte y se les explican las etapas posibles por las que pueden pasar, se tranquilizan y cuando conocemos una explicación, podemos tener paz y pasar ese momento difícil. Sí, qué importante es la obra del Señor, ¿no? Fíjate, ¿cómo estaría el problema en el vientre de esa mujer? Que había sido estéril por 20 años y ahora anhelaba un hijo, pero ahora trae una revolución. Yo creo que salía una cabeza por un lado, luego el otro por otro lado, se andaban peleando, ¿no? Al grado de decir que ya no quiero vivir. ¿Para qué vivo yo? A ese grado
ya, no quiero vivir. El hijo anhelado de repente ya no quiere vivir. Y la explicación de Dios. Espérate. Van a ser 2 grandes pueblos. Aguántate. ¿Qué te está diciendo? Aguántate, pasa este proceso. Cuando oigas una mala noticia y todo, ¿qué te dice el Señor? Aguántate, yo tengo el control. De aquí viene una gran bendición. Me pongo a pensar en Jesús de Nazaret, ¿no? Cuando lloraba en el huerto de Getsemaní, dice, ya no quisiera. Si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué le dice el Señor? Pásala. Porque después de esto viene una gran bendición. Y cuando él la tercera vez sale del huerto, dice, hecho está, consumado está, hecho está. O sea, ya sé por qué. Ya sé por qué tengo que pasar este proceso. Los procesos del Señor no nos gustan, las pruebas no nos gustan. ¿A quién le gusta? ¿Tú crees que a Jesús le gustó pasar 40 días sin comer? Y dice la Escritura que tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre se le aparece el diablo. Convierte estas piedras en pan. Ándale. Lo más fácil era decir como Esaú, ya, échamela. Me las como. Tú vienes a pagar el precio, eres el cordero. ¿Quieres los reinos? Yo te los doy todo. Híncate. Era lo humanamente querías, pues ya. No. Apártate de mí, Satanás. Tengo que pasar este proceso, porque hay una gran bendición después de esto. ¿Qué sucede? Menospreciamos la palabra de Dios. Qué triste es el hombre cuando menosprecia el sacrificio de Cristo, ¿verdad? No pasa nada, mañana pido perdón y ya. Mañana me arrepiento. O como dijo Angélica, nada más me voy a esta fiesta y luego me arrepiento. No, eso es menospreciar el sacrificio de Cristo. Sí, el asunto de la primogenitura es la relación directa con Dios. Entonces, si nosotros lo buscamos a través de la palabra a diario, entonces estamos pidiendo esa primogenitura, ¿no? Estamos en esa línea de pedir y de tener la primogenitura. Espiritualmente, a lo mejor tú eres primogénito en tu hogar, en tu familia. Tú eres el primero que está recibiendo la palabra de Dios. Espiritualmente tú. A lo mejor le correspondían a tus hermanos mayores, pero tú la estás agarrando, ¿no? Tú la estás tomando. ¿Qué sucede? Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Si Dios tiene una bendición para tu familia y tú eres la primera de la familia o el primero que estás cambiando tu historia, ¿qué pasaría si tú dejas esto? ¿Estás menospreciando la primogenitura? Sí. Seguramente vendrá otro de tu familia, tal vez un hermano, un primo, un sobrino, y la tomará. Y entonces cuando llegues a la presencia de Dios te dirán, menospreciaste, tú eres el primogénito, la menospreciaste. ¿Verdad? Aquí, pastor, la parte de en tiempos de hambre se puede despreciar, porque era cuando tenía hambre. Una necesidad. Ayer que estaba escuchando un audio y me gustó una frase, las voy a compartir, que dice, no dudes en la oscuridad lo que Dios te ha revelado en la luz. No dudes en la oscuridad lo que Dios te ha revelado en la luz. Ese es fe. Aquí está. Ahí está. O sea, no dudes, aquí está. Todos pasamos momentos difíciles. La Escritura dice, ¿no lo dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, confiad en mí, yo he vencido. Entonces, vamos a pasar momentos difíciles, pero dice, fíjate lo que nos acabas de leer, pero nos tenemos que acordar lo que un día Dios nos dijo. La promesa. La promesa, ¿verdad? Así cerramos con un menosprecio a la bendición.
No puedes echarte para atrás. El que perseverare hasta el final será salvo. Será salvo. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Espíritu Santo, danos fuerzas para seguir adelante, a buscar tu presencia día a día, anhelar y enamorarnos más de ti. Espíritu de Dios, aumenta nuestra fe, Señor. Espíritu Santo, enséñanos a abrir nuestros brazos, nuestro entendimiento, cada día a tu palabra, anhelarla, que se haga carne en nuestra vida, que dejemos de ser nosotros y seas tú en nosotros. Anhelamos, Señor, ser guiados todos los días por tu presencia. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Escritura. Que así sea hoy y siempre. Lámpara, luz a nuestro caminar. Que nuestro sendero, Señor, sea guiado por tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.